Segundo video de la unidad número 7 dedicada a Roma, y aquí analizaremos los primeros dos sistemas políticos de Roma: la monarquía romana, la república romana y también las luchas sociales entre patricios y plebeyos que se dieron durante la república. Para ponerlo en concreto en esta línea de tiempo, analizaremos este periodo de la monarquía, este periodo de la república, y explicaremos el apogeo y las luchas sociales que se dieron durante este último periodo, es decir, durante la república. En este sentido, quiero indicar lo siguiente: esta línea de tiempo, como verán, está adornada con varios colores diferentes. Aquí y solamente aquí y de forma excepcional no estoy respetando esta división de colores por aspectos que hemos establecido. Por única vez y solamente para esta línea de tiempo, insisto, solamente para esta línea de tiempo, he utilizado cualquier tipo de color, básicamente para que ustedes puedan diferenciar muy bien el periodo monárquico, el periodo republicano y todo el periodo imperial en su apogeo, crisis y luego con la división que se va a dar mucho más adelante. Temas, estos últimos, que explicaremos en los próximos dos videos de la unidad número 7. Así las cosas, entonces explicaremos primero la monarquía, que comienza justamente en el 753 a.C. y finaliza en el 509 a.C. cuando el sistema monárquico romano se transforma en una república. Así, el sistema monárquico romano está compuesto básicamente por dos grandes instituciones. La primera y más importante, inequívocamente, es la del rey, que está acompañado en segundo plano por el Senado. Estas dos instituciones tienen características y funciones muy diferentes. El rey es, tenemos que decirlo desde ya, de origen etrusco. ¿Qué son o quiénes son los etruscos? Bueno, cuando se funda Roma, en sus cercanías, como verán aquí, existe un pueblo llamado los etruscos, que son quienes dominan toda esta zona y que entonces, inevitablemente, terminaron por dominar y conquistar a los romanos en este primer momento de su historia. Insistimos, la dominación etrusca sobre los romanos sucede solamente durante el periodo de la monarquía. Durante los próximos dos grandes periodos, la república y el imperio, Roma por supuesto será independiente. Pero mientras los etruscos gobiernan sobre los romanos, entonces los romanos se rigen bajo el sistema de la monarquía. Durante la monarquía romana, este rey, que es por supuesto de origen etrusco, tiene los principales poderes del Estado. Tiene los poderes para organizar la economía, los poderes para dirigir y reunir a los ejércitos y los poderes para organizar también la religión. Ese rey tiene la libertad, por supuesto, de consultar cuando el rey quiere al Senado. Ese Senado se reúne y asesora al rey, fíjense, asesora, es decir, aconseja al rey cada vez que el rey decide convocar al Senado. Si el rey no quiere convocar al Senado, entonces el Senado no se reúne y no tiene por qué aconsejar al rey porque el rey no le ha pedido que se reúna. El Senado, por su parte, está formado por 300 cargos vitalicios, 300 senadores vitalicios. ¿Qué significa vitalicios? Básicamente que estos hombres que ocupan estos cargos son senadores durante toda su vida. No dura su mandato 4 o 6 años o 10 años, no, dura toda su vida. Dejan de ser senadores cuando mueren. La gran pregunta aquí entonces es: ¿quiénes son los 300 hombres que pueden ser senadores? Bueno, básicamente los paterfamilias más poderosos. Estamos hablando de estos paterfamilias que ya explicamos en el video anterior. Esos 300 paterfamilias más poderosos son los que son convocados para integrar y formar el Senado y asesorar al rey. La segunda función que tiene el Senado es elegir al sucesor del rey. ¿Por qué? Porque cuando el rey muere, aquí, fíjense muy bien, no asume su hijo porque el cargo de rey aquí en la Roma monárquica no es hereditario, sino que los senadores, estos 300 paterfamilias más poderosos, tendrán entonces la función de elegir al nuevo rey, que por supuesto también será etrusco. Durante la monarquía romana, entonces, hubo en total unos 7 reyes que son los que están aquí representados. Este sistema, como se ve, es el que menos tiempo duró en toda la historia romana y es, por ende, el menos importante. Con lo cual, yo me he tomado el trabajo de buscarles aquí las imágenes de los 7 reyes etruscos que gobernaron a Roma durante su periodo monárquico, pero ciertamente no son los más importantes. No aconsejo conocer el nombre de cada uno de ellos porque difícilmente se los vas a preguntar en cualquier prueba o trabajo práctico que tengamos. ¿Cómo y por qué termina el periodo monárquico?
esto? ¿Por qué entra en crisis la monarquía romana? Bueno, básicamente el último de estos reyes, Lucio Tarquino, apodado el Soberbio, tomó la decisión de que los plebeyos pudieran acceder al ejército en su calidad de soldados. Él fue que justamente estableció esta ley de permitir que los plebeyos se incorporaran al ejército. Esto generó el rechazo de los patricios, quienes consideraron que esta medida buscaba darles a los plebeyos demasiados derechos, demasiados privilegios, sobre todo porque pensaban que los plebeyos podían llegar a ocupar los cargos de oficiales, y entonces los patricios fomentaron e impulsaron una rebelión de todos los romanos que de esa manera, levantados en armas, terminaron con el sistema monárquico, se levantaron en contra de los reyes etruscos, expulsaron a los reyes etruscos, logrando así dos objetivos. Esta rebelión romana generó dos grandes consecuencias. La primera es la independencia, porque los romanos se sacaron de encima a los etruscos. Los etruscos dejaron de dominar a los romanos una vez que este último rey etrusco, Lucio Tarquino el Soberbio, fue expulsado. Y además abandonaron el sistema monárquico y se pasaron al de una república. Y así entonces, una vez que los romanos se levantan en armas y vencen a los etruscos y se los sacan de encima, transforman el sistema monárquico en un sistema republicano. Pasamos entonces a la segunda etapa política de Roma. ¿Qué es una república? Bueno, una república es un sistema político en el cual todo el poder está dividido en varias instituciones. Eso es una república en el sentido en el cual los romanos la comprendían. ¿Cuáles son esas tres grandes instituciones? Las magistraturas, el senado y las asambleas. ¿Por qué el poder se divide en tres instituciones? Bueno, básicamente porque los romanos querían evitar que sucediera lo mismo que pasó durante la monarquía romana. ¿A qué nos estamos refiriendo? A que el rey tenía todos los poderes y convocaba cuando quería al Senado. En la práctica, nadie podía reducir, ni recortar, ni limitar el poder del rey, que básicamente gobernaba sin que nadie pudiera discutirle cualquier decisión que tomara. Por ejemplo, esta que los patricios rechazaron. Para prevenir que algo así volviera a suceder, entonces se diseñó un nuevo sistema político, que es justamente la República Romana, que divide el poder en tres grandes instituciones. Ahora bien, toca aquí hacer una aclaración muy importante. Cuando hablamos de la República Romana, estamos hablando de una república más que nada aristocrática. Decimos aristocrática en el mismo sentido que definimos la aristocracia en la unidad número 6, cuando hablábamos de las diferentes formas de gobierno de las polis griegas. De la aristocracia, es decir, del gobierno de un grupo reducido de ciudadanos. La República Romana es un gobierno aristocrático porque más que nada, fíjense ustedes, la gran mayoría de estas instituciones políticas, las magistraturas, el Senado y las asambleas, están dominadas por los patricios y apenas en algunos espacios muy reducidos compartidas con los plebeyos. Pero en general son los patricios los que pisan mucho más fuerte que el resto en este tipo de instituciones. En otras palabras, es el gobierno de unos pocos, el gobierno de un grupo de ciudadanos. ¿Y por qué aclaro esto? Bueno, porque en general, en algunas películas, series, novelas, se muestra la República Romana erradamente, por supuesto, como si esta fuera una forma democrática que permita la participación de todas las personas. No, esto no es así. En la República Romana tienen muchísimo más peso los patricios que los plebeyos, que apenas participan en las asambleas, y con el tiempo y más adelante, y ya veremos cómo, lograrán algunas magistraturas en sus manos, pero el grueso del poder político estará ejercido más que nada y sobre todo por los patricios. ¿Por qué se confunde la república con la democracia? Bueno, esto es un error más bien contemporáneo. En nuestra actualidad, es decir, en este sistema de democracia representativa que tenemos en la Argentina actual y en buena parte de los países latinoamericanos y occidentales, suele haber democracia y suele haber república. Ahora, esa república con democracia que existe en la actualidad no se daba de la misma manera en la Roma antigua, en la cual había república pero no había democracia. Había sistemas de elecciones, por supuesto, pero estos no eran para nada parejos y en ellos, ya veremos más adelante, tenían mucha más importancia los patricios.
en estos sistemas electivos y también, por supuesto, en todas las demás instituciones políticas, como lo hemos venido diciendo hasta aquí. Por favor, insisto con esto, por más que en la República Romana el poder esté dividido en 3 instituciones, esto no quiere decir, bajo ningún punto de vista, que este sistema sea democrático. No, más bien es aristocrático. Tiende a favorecer claramente a los patricios por encima de los plebeyos. Muy bien, pero ¿qué hace entonces cada una de estas 3 grandes instituciones? Comencemos por la que inequívocamente es la más importante de todas, que es el Senado. Por eso la hemos puesto aquí con este borde mucho más remarcado. El Senado es, sin lugar a dudas, durante toda la República Romana, la institución política que más peso tiene. Sigue estando integrada por los 300 cargos vitalicios ocupados por los paterfamilias más poderosos, que son, por supuesto, inevitablemente patricios, pero que esta vez y ahora el Senado ya no se convoca cada tanto cuando el rey quiere. No, básicamente porque no hay ningún rey más. Ahora el Senado siempre existe y está organizado de esta manera, como se puede advertir en esta imagen. Este es el Senado durante el periodo republicano de gobierno. Estos 300 paterfamilias, que son los más ricos y más poderosos de toda Roma, sin lugar a dudas, ya no son convocados cada tanto, sino que siempre permanecen en sus puestos, siempre están dedicándose al gobierno. Y así como el rey durante la etapa anterior, durante la monarquía, desempeñaba los poderes económicos, militares y religiosos más importantes, es ahora el Senado quien desempeña esos grandes poderes económicos, militares y religiosos. Son ellos los que organizan a nivel más general y más importante toda la economía romana. Son ellos los que organizan las líneas generales del ejército y también los que establecen las leyes religiosas más importantes. Y en este sentido hay que aclarar lo siguiente: el Senado, a diferencia de las otras 2 grandes instituciones, posee una característica fundamental: es la institución más estable de las 3. ¿Por qué? Porque el Senado está integrado, como ya vimos, por 300 cargos vitalicios. Esto quiere decir, como ya dijimos, que los senadores duran toda la vida en sus cargos. Estos 300 hombres van a ser en general casi siempre los mismos que van a estar ocupando sus cargos. No es que van a ser elegidos año a año y van a ir cambiando las caras de aquí. No, siempre van a ser los mismos grandes, ricos y poderosos hombres que van a permanecer en estos verdaderos puestos de poder. Y solamente van a dejar de ser senadores cuando mueran. Y a eso hay que sumarle que ahora el cargo de senador es hereditario. Sus hijos, que por supuesto llevan su mismo apellido, van a seguir gobernando desde lo más alto de la República Romana. Van a seguir heredando el cargo de senador como si fuera una propiedad familiar. En cambio, del otro lado van a estar los magistrados. Los magistrados, que son los que ocupan justamente las magistraturas, también van a ser patricios en su gran mayoría. Va a haber, por supuesto, un par de excepciones que ya veremos más adelante por qué. Pero en general los magistrados van a ser en su gran mayoría patricios. Pero estos magistrados, en cambio, no van a durar toda su vida en el cargo. No. Estos cargos, estas magistraturas, van a ser anuales, electivas y van a ser gratuitas. ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, básicamente que todos los magistrados, los cónsules, los cuestores, los pretores, los censores, los tribunos de la plebe, todos van a durar solamente 1 año en su cargo. Y una vez que haya pasado ese año, van a tener que ser elegidos nuevamente, van a tener que ser sometidos a votación y no se les va a pagar ningún tipo de dinero por este cargo que desempeñan. Van a trabajar gratis aquí en estos cargos. Y estas características implican muchas consecuencias muy importantes de explicar para estos magistrados. Primero, como no duran toda la vida como los senadores, sino que duran solamente 1 año, entonces van a ir variando. Cualquier tipo de decisión que ellos tomen puede ser cambiada por sus sucesores. Lo que un cónsul decida hacer puede ser cambiado por el próximo cónsul del año que viene. Y además, para poder llegar a ser cónsul, o cuestor, o pretor, censor, etcétera, etcétera, uno tiene que ser elegido en las asambleas, las que explicaremos en un momento. Y al ser gratuitos estos cargos, uno podría decir, mira qué bien, che, aquí los políticos de Roma trabajan y no cobran un peso, qué fantástico. Uno estaría errando el pensamiento, porque al ser gratuitas entonces, solamente aquellas personas que ya poseen
mucho dinero de forma privada, es decir, en su mayoría patricios que son grandes terratenientes y grandes comerciantes, terminan siendo pues los únicos que pueden ocuparse cómodamente de este tipo de trabajo, del cual no van a cobrar ningún tipo de dinero. Si un plebeyo, que como ya vimos aquí, van a ser en general pequeños comerciantes, pequeños artesanos o pequeños campesinos, quiere dedicarse, insisto, de forma gratuita a la política dentro de las magistraturas, le va a ser muy difícil mantenerse. Básicamente, el hecho de que las magistraturas sean gratuitas, que no se les pague ningún tipo de dinero a estos funcionarios, hace entonces que este tipo de magistraturas sean un privilegio que solamente algunos ricos ciudadanos pueden darse, es decir, que en general sean patricios. Y ustedes me van a decir, bueno, pero acá hay un cónsul que va a ser plebeyo y acá hay un tribuno de la plebe que va a ser plebeyo. Sí, ya vamos a explicar eso más adelante, no se hagan problema. Estas son las excepciones. La regla general es que los magistrados van a ser en general patricios, que justamente son ricos y por ende no necesitan cobrar por dedicarse a la política en estas funciones. ¿Cuáles son estas funciones? Bueno, vayamos desde la menos poderosa hasta la más poderosa. La menos poderosa es la de los censores, quienes se ocupan de realizar los censos, es decir, este tipo de censos que nosotros explicamos allá por la unidad 4, que buscaban determinar cuántas personas había en la población y cuánto tenían, cuántas tierras cultivaban, cuántas ovejas tenían, cuántas vacas tenían, etcétera, etcétera. Y los censores también se dedican a censurar, es decir, a prohibir aquellos espectáculos, obras de teatro, canciones y expresiones públicas que, entre comillas, no sean adecuadas para la moral que defiende el gobierno. Luego están los pretores, que básicamente desempeñan funciones judiciales, son los jueces de la antigua República Romana. Más arriba están los cuestores, que son los que recaudan los impuestos y administran el dinero del Estado, básicamente los tesoreros del Estado. Y más arriba de todo están los cónsules. Los cónsules son siempre dos cónsules, que en un comienzo ambos cónsules son patricios, luego y más tarde habrá un cónsul patricio y un cónsul plebeyo, ya explicaremos este cambio, y ambos tienen las mismas funciones, que son la de gobernar a nivel general Roma, siempre por supuesto por debajo del Senado, obedeciendo lo que el Senado le indica, ya que si el cónsul estuviera por encima del Senado, volvería a pasar esto que ya pasaba antes, que había un rey que gobernaba por encima del Senado. Justamente esto es lo que se quiere evitar, por ende los cónsules siempre deben obedecer lo que el Senado les indica. Estos cónsules, además de ser gobernadores generales de toda Roma, también administran las leyes más generales y dirigen los ejércitos. Por último, después del Senado y después de las magistraturas están las asambleas. Hay asambleas que son de los patricios y hay asambleas que son de los plebeyos. En esas asambleas se elige a los magistrados mediante votación a estos magistrados, y aquí hay que aclarar lo siguiente: estas votaciones no son necesariamente democráticas, sino más bien lo contrario, básicamente porque el voto de los patricios tiene mucho más peso que el de los plebeyos, y porque además los patricios, como ya explicamos en el video anterior, son capaces de comprar las voluntades políticas de los plebeyos a través del sistema de los clientes. Sin embargo, las asambleas existen y además de elegir a estos magistrados que se someten a votaciones todos los años, también estas asambleas aprueban o rechazan las leyes que establecen tanto los magistrados como el Senado. Aunque hay que ser sinceros nuevamente, en general estas asambleas terminan aprobando casi siempre lo que los magistrados y el Senado deciden. Es muy raro que rechacen las leyes de los magistrados y más raro todavía que rechacen las del Senado. Y si eso pasara, como aquí el poder no se reparte equitativamente en estas tres instituciones, el Senado en general termina de una u otra manera aplicando las leyes que así necesitan. Las asambleas tienen realmente muy poco poder para oponerse a lo que el Senado determine. Llegados a este punto, quizá algunos de ustedes recuerden que en el video pasado planteamos que muchos patricios tienen el objetivo de hacer carrera en la política, trepando por esta suerte de escalera de cargos, de esta escalera de magistraturas, para llegar lo más alto posible. ¿Esto qué quiere decir? Que un patricio que sea ambicioso y que quiere crecer en la política
comienza siendo censor, luego se presentan elecciones y con una clientela mayor, clientela, insistimos, es esto que ya explicamos también en el video pasado, logra ser elegido pretor en estas asambleas. Si al año siguiente logra ser elegido cuestor y es elegido varias veces cuestor, puede incluso aspirar, si consigue los contactos adecuados e insistimos, sigue ampliando su clientela, ese patricio se hace cada vez más popular y puede ser elegido cónsul, que es el cargo más alto dentro de las magistraturas al que puede aspirar. Ese magistrado que llega a ser cónsul un año puede llegar a repetir su cargo de cónsul varias veces e incluso puede dársele la oportunidad de oro de poder ocupar un cargo en el Senado. ¿Cómo es eso? Bueno, básicamente, si uno de estos senadores muere y no tiene un hijo varón a quien heredarle su cargo, su banca queda vacante y entonces hace falta que alguien la ocupe. Si nuestro patricio en cuestión, que es cónsul, es una persona muy destacada, que ha desarrollado una brillante carrera política trepando en todos estos cargos cual si fuera una escalera, y además, repetimos nuevamente, posee una amplia clientela que lo apoye, entonces ese patricio puede aspirar a ocupar el cargo vacante en el Senado y convertirse en un nuevo senador, cruzando justamente de las magistraturas al Senado. Los patricios que se dedican a la política en general tienen esa ambición de ir trepando en la escalera, aunque por supuesto no todos van a llegar a ser cónsules y muchísimos menos llegarán alguna vez a ser senadores. Esta escalera es sumamente difícil de trepar, todos quieren llegar lo más alto posible, pero por supuesto muy pocos van a treparla completamente y menos patricios todavía llegarán a ser senadores. Insistimos, los senadores son apenas 300 y son los paterfamilias más poderosos. Insisto, es un círculo sumamente cerrado, un círculo sumamente elitista. Ahora bien, como indicamos aquí en la línea del tiempo, este periodo de la República estuvo marcado durante prácticamente todo su transcurso por el desarrollo de las luchas sociales, sobre todo entre patricios y plebeyos. ¿Por qué? Bueno, porque mientras estas instituciones se ponían en marcha y se organizaban de la forma en la cual ya hemos explicado, los romanos, fijémonos aquí en el mapa, continuaban expandiéndose militarmente por prácticamente toda Europa y la costa de Asia Menor y el norte de África. Fijémonos aquí que el color verde más oscuro corresponde a toda la expansión militar romana durante el periodo de la monarquía, y en cambio este otro que vemos aquí de un verdecito un poquito menos oscuro, el que corresponde al de la República. Fue entonces durante el periodo republicano cuando los romanos más se expandieron a nivel militar y territorial en estos territorios que estamos señalando. Y esta tremenda expansión militar y territorial iba a generar muchísimos cambios y tensiones sociales y conflictos sociales entre los patricios y los plebeyos, y más tarde entre los esclavos también. Entre patricios y plebeyos se dieron una serie de luchas sociales muy importantes, insisto, durante todo el periodo de la República, incluso en la crisis, algo que veremos en el próximo video, por diferentes causas, las cuales provocaron, por supuesto, diferentes consecuencias. La primera de esas causas es que no había beneficios directos para los plebeyos de las enormes conquistas militares de los romanos. Como indicamos recién, los romanos se expandieron muchísimo durante el periodo republicano y estas tierras y el botín que se obtenía de la guerra y del saqueo terminaba más que nada en manos de los patricios y muy poco, insisto, muy poco se repartía a los plebeyos, lo cual por supuesto generaba muchísimo conflicto porque los plebeyos decían: nosotros luchamos en la misma guerra que los patricios, somos la gran mayoría del ejército romano, ponemos la sangre, morimos en batalla, y en cambio los que se llevan la parte más gruesa de la torta, los que se ven más beneficiados por esta empresa de la guerra, son los patricios, quienes reciben el
grueso del botín de los aqueos y son los que también son premiados con la gran cantidad de esclavos que se generan a partir de los prisioneros de guerra. En otras palabras, los plebeyos reclaman también ser beneficiados por estas conquistas militares. Pero además a esto se suman toda una serie de otros reclamos que ya explicamos en el video anterior, de situaciones que estaban sufriendo en ese momento los plebeyos. Como ya dijimos, los plebeyos no tenían participación política. En ese momento originalmente los plebeyos solamente podían ingresar a su asamblea, la asamblea de los plebeyos, pero todavía no tenían ningún cónsul de su lado, ni tampoco existía todavía en ese momento el tribuno de la plebe. Además, como ya indicamos, estaba prohibido el matrimonio entre patricios y plebeyos, justamente para evitar que estas dos clases sociales se mezclaran. Y además, aquellos plebeyos que estuvieran muy endeudados con los patricios, tranquilamente podían terminar siendo esclavos justamente por no haber pagado esas deudas. ¿Y por qué razón muchos plebeyos terminaban endeudados con los patricios? Bueno, sobre todo por la guerra. Y uno dice, ¿cómo es eso? Bueno, es que muchos plebeyos eran soldados, por supuesto, pero en los tiempos de paz se dedicaban a ser pequeños campesinos, pequeños artesanos y pequeños comerciantes que, llegado el momento de combatir, debían abandonar sus dedicaciones privadas, sus negocios, por pequeños que sean, tenían que abandonarlos y entonces tenían que acudir armas en mano a luchar. Cuando volvían de la guerra, habiendo desatendido sus negocios o sus talleres de artesanos o sus tierras, en el caso de que fueran campesinos, entonces tenían pérdidas económicas, tenían malas cosechas, no habían podido vender lo poco que habían producido o habían producido muy poco para vender, lo cual es lo mismo, y entonces económicamente estaban apretados y tenían deudas, y muchos plebeyos, habiendo tenido que ir a luchar en la guerra como soldados, les terminaba yendo mal en sus pequeñas economías y entonces, endeudados, terminaban tristemente siendo esclavos por deudas. Es así entonces que, sufriendo todos estos problemas que hemos explicado recién, los plebeyos básicamente se cansan de esta situación y en el 494 a.C., como se indica aquí, fíjense en la línea de tiempo, hacen una rebelión. Básicamente, los plebeyos huyen de Roma en masa hacia una colina cercana y allí deciden mantenerse por fuera de la ciudad y no volver hasta que los patricios les reconozcan los derechos que ellos quieren tener. Y entonces los patricios, que necesitan de los plebeyos para el sistema clientelar, para la lucha en la guerra con su carácter de soldados, o para que sean pequeños comerciantes, artesanos y campesinos, se ven obligados a negociar con los plebeyos, algo que por supuesto no querían, y a cederle toda una serie de derechos y de reclamos que ellos tenían, aunque por supuesto los patricios eso no lo querían hacer, pero por las circunstancias y por esta rebelión de plebeyos debieron ceder. Entonces, ¿cuáles son los cambios, las consecuencias de esta rebelión? Todos estos que aquí están y que explicaremos ahora en este momento. En primer lugar, se estableció la ley de las 12 tablas, que son unas de las primeras leyes que se escribieron en la historia de Roma. Y esto parece una tontera, pero no lo es. Antes de la ley de las 12 tablas, las leyes en Roma no se escribían, se comunicaban de boca en boca y entonces, por supuesto, podían confundirse cual si fuera un teléfono descompuesto y, sobre todas las cosas, como se indicó aquí, al ser los patricios los que las terminaban aplicando como magistrados o como miembros del Senado, entonces los patricios podían aplicarlas como ellos mejor les pareciera y nadie podía limitar ese poder, nadie podía discutirle a las autoridades, a los magistrados o al Senado: no, señores, ustedes están aplicando muy mal las leyes. No, nadie podía discutirle eso porque las leyes no estaban escritas, se comunicaban de forma oral. Para evitar entonces que los patricios pudieran reinterpretar o cambiar las leyes a su antojo y aplicarlas como mejor les conviniera, entonces, de ahora en más, se escribieron esas leyes en 12 tablas diferentes para que todo el mundo las pueda leer y que entonces todo el mundo tuviera que justamente aplicar la ley según lo que la ley dice, no lo que cada uno quiere que sea. En segundo lugar, también se crearon dos nuevas magistraturas que esta vez sí estaban en manos de los plebeyos y aquí entran en escena el cónsul plebeyo y el tribuno de la plebe. El cónsul plebeyo básicamente es que
uno de estos dos cónsules sea patricio, como ya dijimos recién, y el otro que sea un plebeyo, para equilibrar mejor entonces el peso político nuevo que ahora están ganando los plebeyos. Las magistraturas que antes eran plenamente de los patricios tienen ahora dos cargos en manos de los plebeyos. Uno es uno de los cónsules y el otro es el tribuno de la plebe. ¿Qué es el tribuno de la plebe? Es el defensor de los plebeyos a nivel general. Es aquel que posee derecho de veto, es decir, el derecho de anulación, de derogación, de denegación de cualquier decisión del resto de los magistrados que fuera en contra de los plebeyos. ¿Esto qué quiere decir? Que si un cónsul actúa en contra de los plebeyos en su conjunto, no en contra de un plebeyo o de otro plebeyo, sino en contra de todos los plebeyos, entonces será el tribuno de la plebe quien, utilizando el derecho a veto, el derecho a anular las decisiones de los otros, anulará esa decisión de ese cónsul y protegerá entonces a todos los plebeyos. Además, el tribuno de la plebe es, entre comillas, sagrado. Cualquier atentado en contra de ese tribuno se paga con la muerte, y entonces el tribuno de la plebe termina siendo el principal magistrado que defiende a los plebeyos en contra del abuso de autoridad del resto de los magistrados. Por supuesto, echa la ley y echa la trampa. Hay límites claros para esta suerte de defensor del pueblo, para el tribuno de la plebe. ¿Cuáles son esos límites? Primero, que no puede vetar, no puede oponerse, no puede anular las decisiones del Senado. Nadie puede oponerse al Senado, ni siquiera el tribuno de la plebe. Y además, ese tribuno de la plebe, hay que decir también toda la verdad, tranquilamente puede ser sobornado por cualquier patricio adinerado y entonces, aunque no es lo ideal, puede terminar traicionando a el conjunto de los plebeyos. De cualquier manera, sea o no corrupto el tribuno de la plebe, el cargo en sí mismo está pensado para defender a los plebeyos del abuso de los patricios. Otro de los cambios muy importantes que surgen de estos conflictos entre patricios y plebeyos es que de ahora en más se legaliza el matrimonio entre plebeyos y patricios. Ese matrimonio que estaba prohibido ahora es legal. Aunque por supuesto hay que decir la verdad, va a ser poco común. ¿Y por qué? Bueno, porque pocos patricios se van a animar a casar a sus hijos o a sus hijas con plebeyos. Van a seguir pensando los patricios que ellos son una suerte de casta nobiliar aparte, más importante, y solamente aquellos patricios que hayan perdido riquezas en sus negocios van a aceptar casar a sus hijos con algún plebeyo que de repente se haya enriquecido. Pero en general los patricios van a intentar siempre casarse entre ellos. Van a intentar mantener la importancia de su sangre patricia. Por último, y para ponerle fin al sufrimiento que vivían los plebeyos endeudados que debían ser sometidos a la esclavitud, se va a anular, se va a abolir la esclavitud por deudas. De ahora en más, esta causa de la esclavitud dejará de tener efecto durante toda la república y también durante todo el imperio. Aquellos plebeyos que deban mucho dinero a los patricios no van a tener que ser esclavizados, no van a poder ser esclavizados, sino que bueno, tendrán una deuda que van a tener que pagar tarde o temprano, pero que no los obligará a convertirse en esclavos. Lo último que vamos a aclarar al respecto sobre todo este asunto es que toda esta serie de conquistas sociales, de beneficios sociales que van a conseguir los plebeyos, los van a ir obteniendo de a poco durante todo este periodo de la República. No es que todos esos beneficios van a ser conseguidos ahí nomás del comienzo de la República, no. De a poquito los van a ir consiguiendo durante todo este desarrollo histórico. Además, y para cerrar este video, vamos a decir que por más que los plebeyos hayan conseguido dos cargos en sus manos, el cónsul plebeyo y el tribuno de la plebe, que por supuesto es plebeyo, el peso político de los patricios sigue siendo muchísimo mayor que el de los plebeyos. La República Romana sigue siendo una república patricia y por ende una república aristocrática, según la definición de aristocracia que vimos en la unidad número 6. Esto es el gobierno de un grupo de ciudadanos, es decir, de los patricios sobre todo.